Bendiga a mis hermanos, Dios les bendiga más. Un privilegio como siempre y un gran honor y responsabilidad poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, la familia en Cristo que el Señor me ha dado, y para mí la verdad que es un gran placer poder hacerlo. Vamos a ir buscando, hermanos, en nuestras Biblias, en el libro de Josué, el capítulo 24, para así poder leer los versículos 14 al 15. Libro de Josué, capítulo 24, en sus versículos 14 al 15. Cuando lo tengan pueden decir amén. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos vosotros a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, oh Dios, dándote gracias, oh Padre, porque así como decía nuestro hermano, nosotros tenemos un sinfín de razones, oh Dios, para estar agradecidos. Hemos sido bendecidos, oh Padre, de manera material en muchas ocasiones, pero sobre todo hemos recibido abundantes bendiciones espirituales de parte tuya, oh Dios. Y por eso te damos gracias, Señor. Señor, venimos delante de tu presencia, oh Padre, para pedirte que sigas bendiciéndonos, Señor, y esta vez con tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo utilizando el siervo que tú has escogido. Que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, trabajando y moldeando nuestros corazones a través de tu palabra con el propósito de que seamos como tu Hijo Jesús. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a estar viendo estos pasajes del libro de Josué bajo el tema Servid al Dios fiel. Servid al Dios fiel es el título que he decidido dar a este pasaje, y es que es casi imposible cuando nosotros vemos la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel y vemos por todo lo que pasó a este pueblo, pero ver la manera también en la que Dios estaba con ellos, es casi imposible que nosotros ignoremos la fidelidad de Dios. Pero creo que así de imposible es que nosotros dejemos de ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y es por esto, hermanos, que vamos a considerar ese carácter y esa naturaleza de Dios como Dios fiel, como una base y una razón principal que debe motivar nuestro servicio leal y fiel hacia Él. Si nosotros vemos en este libro de Josué, hermanos, y nos ubicamos en el contexto histórico en el que se encuentra, podemos ver que justo antes vemos que Moisés, siendo el líder espiritual, ¿verdad? Líder que llevaba, podríamos decir, la autoridad de parte de Dios dirigiendo al pueblo. Con Moisés vemos que el Señor comienza a cumplir esa promesa hecha a Abraham allá en Génesis 12, versículo y pasaje que vamos a leer en unos momentos. Entonces vemos que en esta historia, en este contexto, las naciones que fueron conquistadas por el pueblo de Israel y esta tierra fue heredada, entonces podemos ver ahí en el versículo 22 que fue la nación, la tribu de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, las únicas tribus que quedaron con sus tierras repartidas. Aún así, ellos debieron acompañar a sus hermanos para así conquistar la tierra que Jehová había prometido. Entonces aquí cuando nosotros vemos que este
pasaje este libro comienza Dios motivando a Josué a que tome el rol que Él le ha dado, el llamado que Él le había dado para guiar al pueblo y así conquistar y llevar a cabo la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Cruzan el Jordán y entonces comienza una aventura, comienza unos retos muy grandes para el pueblo de Israel, y es ahí donde nosotros podemos ver una y otra vez la fidelidad de Dios, donde muchas veces en desventaja, humanamente hablando, Dios le daba la victoria una y otra vez, así cumpliendo su palabra. Y es aquí que yo quisiera que nosotros veamos, hermanos, en vez de ver cómo nosotros podemos primero servir a ese Dios fiel, me gustaría que nosotros veamos un poco del carácter de esa fidelidad de nuestro Dios. Y para eso me gustaría que vayamos a ese pasaje donde encontramos el pacto que Dios hizo con Abraham. Este pasaje que se encuentra, un pasaje muy conocido que se encuentra en Génesis capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 3. Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 3. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, una de las promesas a la cual visitamos o a la cual acudimos una y otra vez, porque es uno de los primeros pactos que podemos ver entre Dios y el hombre en las Escrituras. Es aquí donde nosotros podemos ver que Dios promete que va a bendecir la familia de Abraham y que toda la tierra será bendecida a través de esta familia. Entonces me gustaría que dividamos esta parte o este mensaje en dos grandes bloques, y como había dicho, la primera será la fidelidad de Dios. Y para esto quisiera que vean, que demos un vistazo a la fidelidad de Dios, en este caso, en sus promesas a Israel. Si nosotros leemos nuevamente, si volvemos al capítulo 23 del libro de Josué, vemos en el versículo 14 y 15 que dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Si nosotros estudiamos o nos detenemos a estudiar este concepto de fidelidad, podemos ver que esta palabra en su original lo que quiere decir es como una persona que es digna de confianza. Es, por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados en una silla, depositamos de cierta manera toda nuestra confianza en esa silla, porque es estable. Y ese concepto de estabilidad y seguridad es el que nosotros podemos ver cuando vemos la palabra fiel, refiriéndose a nuestro Dios, refiriéndose al carácter de Dios. Y es importante, hermano, que entendamos algo: la fidelidad de Dios no depende de nosotros y de nuestros deseos. Es muy común que nosotros digamos: Dios es fiel, y eso es verdad. Pero a veces pensamos que Dios es fiel o debe ser fiel a nosotros y a lo que nosotros queremos. Hermano, tú y yo debemos recordar y tener en mente que Dios es fiel a su palabra. Me imagino al pueblo de Israel confundido luego de una grandiosa victoria en la ciudad de Jericó. Este pueblo confundido cuando va a la otra ciudad de Jai y manda incluso pocos soldados porque la ciudad era pequeña, y en vez de obtener la victoria, obtiene una derrota que incluso perdieron vidas.
Yo me imagino al pueblo confundido, seguramente cuestionando la fidelidad de Dios, cuestionando el por qué no habían obtenido la victoria si ya ellos tenían una promesa de parte de Dios que iban a recibir esa tierra en heredad. ¿Qué pasa, hermanos? Que Dios es fiel a su palabra. Y en su palabra Él había dicho al pueblo que la obediencia iba de la mano con esta promesa de conquistar esa tierra que Él daba por heredad. Entonces, así como el pueblo a veces o muchas veces olvidaba que la fidelidad de Dios no se centra y no se basa en lo que nosotros deseamos, tú y yo, hermanos, como creyentes debemos recordar que la fidelidad de Dios en nuestras vidas se encuentra en lo que Él ha dicho en su palabra acerca de nosotros. Muchas veces queremos prosperidad material y nos basamos en nuestros corazones en verdades que hemos sacado de contexto y que a diario vemos que las personas sacan de contexto para alegar que Dios va a ser fiel a eso. Yo voy a poder todo en Cristo, o sea, yo voy a poder todas las cosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero lo que Dios está diciendo ahí no es eso. Y eso es lo importante de conocer esta característica de la fidelidad de Dios, que nosotros debemos estudiar su palabra, porque cuando estudiamos su palabra y conocemos que su fidelidad se basa en lo que Él ya ha dicho y que su fidelidad se basa en que Él es fiel a sí mismo, y como dice Timoteo capítulo 2 versículo 13, Dios no se puede negar a sí mismo. Al estudiar su palabra y conocer lo que Él ha dicho y cuál es su voluntad, vamos a tener confianza en lo que Él va a hacer para su gloria en nuestra vida, no lo que en Él puede hacer para que a nosotros nos vaya bien de la manera que nosotros queramos. Yo me imagino a este hombre Acán pensando en el bien material que había conseguido al tomar estos tesoros luego de la victoria sobre Jericó, y él pensaba, bueno, la voluntad de Dios de cierta manera es que nosotros prosperemos. Sin embargo, cuando Dios da un mandamiento y cuando Dios da una promesa, Él es fiel, tanto para cumplir esa promesa como para cumplir el castigo que Él ha puesto y que Él ha impuesto si no se cumple esa promesa. Y al final esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad cuando hablamos del Evangelio es que nosotros hemos sido librados del infierno porque Cristo ha pagado el precio que nosotros debíamos de pagar. Y la razón por la que salimos al mundo a predicar el Evangelio y le predicamos a las personas que están cerca y lejos de nosotros es porque sabemos que Dios va a cumplir su palabra y que el impío será castigado en el lago de fuego. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la fidelidad de Dios, debemos recordar que Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Nosotros podemos ver en este pasaje, en estos dos versos 14 y 15, que el mismo Josué, ya despidiéndose, siendo viejo y entregando estos mandamientos y esta última exhortación hacia el pueblo de Israel, reconociendo que ya su hora está cerca, Josué les recuerda algo muy importante: ni una cosa de lo que Dios ha prometido a ustedes ha faltado. Dios ha prometido y Dios ha cumplido. Dice la palabra de Dios en este versículo que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Hermanos, creo que es muy importante reconocer la fidelidad de Dios, no solamente en tiempos difíciles, sino también en tiempos buenos. Y es por esto que creo que Josué recuerda una vez más a los israelitas que ellos habían recibido todo lo que habían recibido porque de Dios es el poder y Él en su fidelidad cumplió su promesa. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos bien, cuando todo va en excelentes condiciones, sea en el trabajo, sea en nuestro hogar, sea en nuestra vida financiera, por así decirlo, a veces
tendemos a olvidar, al utilizar los recursos que Dios nos ha dado, tendemos a olvidar que todo esto ha venido de Dios. Me ha impactado en gran manera este salmo durante esta semana, y es el Salmo 24, que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Es un recordatorio certero el que Josué hace a este pueblo, recordándole: Dios es quien ha prometido y es Dios quien le ha dado esta tierra por heredad. No se llenen de orgullo en sus corazones pensando que ustedes han recibido esto por sus propias fuerzas. No se jacten en sus corazones pensando que sin ustedes tal vez Dios no había podido llevar esto a cabo. Y yo creo, hermanos, que podemos tomar de este ejemplo para llevarlo a la obra de Cristo, a la obra que el Señor tiene en esta tierra a través de su iglesia. Recordando ese pasaje que dice que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Decía Pablo, confrontando a los creyentes, que de qué os jactáis si lo que ustedes tienen ha recibido de Dios. Entonces nosotros debemos recordar y tomar esto de Josué, que cuando él hablaba al pueblo y le recordaba la fidelidad de Dios en su palabra, también le estaba recordando que los talentos, podríamos decir las bendiciones que ellos habían recibido, no se la ganaron por su propia fuerza, sino que la recibieron de Dios. Debemos dar gloria a Dios, hermanos, por los dones que Él nos ha dado. Debemos dar gloria a Dios por los recursos que nos ha dado. Pero no solamente debemos agradecerle y darle gloria por eso, sino que también debemos darle gloria con eso. Debemos darle gloria con las bendiciones que Él nos ha dado y no permitir que las bendiciones que Dios nos ha dado sean cosas, o más bien sean tropiezos que nos alejen más de Él. Y hablando de esto, vamos también a tocar este tema de cómo muchas veces nosotros permitimos que las bendiciones se conviertan en ídolos en nuestros corazones. Pero antes de eso, luego de haber dado un vistazo a la fidelidad de Dios en sus promesas a Israel, creo que es de suma importancia que nosotros, en contraste, podamos dar un vistazo a cómo Dios ha sido fiel a sus promesas para todo el mundo, sobre todo para aquellos que hemos decidido poner nuestra confianza en Él. En el versículo 2 del capítulo de Génesis que leímos hace rato, decía esa promesa hacia Abraham: y haré de ti una nación grande. Una promesa que va específicamente y directamente hacia Abraham y su generación y descendencia. Pero lo que dice después es algo que nos compete a todos nosotros. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, desde Génesis 3 hasta Génesis 12 en adelante, nosotros podemos encontrar cómo Dios ha estado haciendo promesas que serían de beneficio para todo el mundo. Y no solamente hemos visto la fidelidad de Dios, o no solamente vamos a ver cómo Dios ha sido fiel a su pueblo Israel, sino que vamos a ver cómo esto conecta hacia la fidelidad de Dios en su promesa para bendecir a todo el mundo. Ya que es cierto que Dios ha escogido el pueblo de Israel y la familia de Abraham y la familia de Israel para bendecirlos, pero más aún Dios ha escogido esta nación y esta familia para que de ella venga nuestro Salvador, el cual vino a morir en la cruz. Pero lo más impactante, hermanos, es que esto no fue algo improvisado. La palabra de Dios dice en Isaías 53, capítulos 5 al 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios ha sido fiel a su promesa. Dios ha sido fiel a su palabra. Y no nos los inventamos, como dirán algunos, nosotros los creyentes fanáticos, sino que la misma historia nos confirma que Cristo murió y resucitó y la tumba está vacía. Lo que Dios ha hecho no ha sido solamente ser fiel a su palabra para bendecir a una nación, sino que Dios ha sido fiel a su palabra al haber prometido al Salvador Jesús, al Mesías prometido, y en el tiempo aceptable, en el tiempo determinado, Él envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, muriera en nuestro lugar, y nosotros, confiando en este sacrificio y la suficiencia de la obra de Cristo, entonces podemos tener salvación. Hermanos, ¿cómo no servir a un Dios que es fiel a su palabra? ¿Cómo no servir a un Dios que cumple lo que ha dicho? Recuerdo este pasaje donde los sacerdotes de Baal estaban tratando de llamar a sus ídolos, y dice la palabra de Dios que incluso se irían a sí mismos y se laceraban haciendo sus rituales para ser escuchados por estos ídolos. Sin embargo, como dice el Salmo 15, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. No son fieles porque ni siquiera existen. Sin embargo, nuestro Dios está sentado en su trono y lo gobierna todo. Y lo gobierna todo porque Él es dueño de todo y creador de todo cuanto existe. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de Él? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para dudar de aquel que ha cumplido su promesa, de aquel que ha sido fiel a su palabra desde generación hasta generación? Hermanos, tal vez el propósito de este mensaje no es que nosotros hagamos pensando en que de aquí en adelante vamos a estar en una mejor posición social, laboral, económica, porque Dios es fiel. Pero tal vez el propósito de esta palabra que Dios nos está dando es que nosotros, al obedecerle y a confiar en Él, podremos parecernos más a Cristo, que es el fin del hombre. Parecernos más a Cristo para gloria de Dios Padre. Y viendo cómo Dios ha sido fiel a la nación de Israel, cómo Dios ha sido fiel a todo el mundo, quiero que volvamos a leer el versículo 14 de Josué capítulo 24, el cual dice de la siguiente manera: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Servid a Jehová. Aquí nos dice que el mandato para este pueblo es temer a Jehová y servirle con integridad. Pero hermano, no quiero que pensemos en un temor paralizante, donde nosotros servimos o obedecemos a alguien por el temor de lo que nos vaya a hacer. Lamentablemente, poniendo un ejemplo, vivimos en un mundo donde muchos padres crían a sus hijos bajo la mantra del miedo. Y estos niños, cuando escuchan que sus padres hablan, miran con un miedo despavorido y obedecen, pero no por un corazón que desea la obediencia, sino un corazón lleno de miedo por las cosas que este padre puede hacer. Sin embargo, cuando nosotros somos llamados en la palabra de Dios y somos motivados a temer a Jehová, este temor está hablando más de un respeto y una obediencia reverencial que reconoce la posición y la autoridad de aquel a quien se obedece. Temor en la palabra de Dios podemos también traducirlo como obediencia a ese Dios. Y este es el mandato
que nos están haciendo el Señor en su palabra. Pero hemos visto que una de las razones principales y motivaciones que deben guiar nuestros corazones para temer a ese Dios, para servirlo en un temor reverencial y obedecerlo, es saber que Él es fiel a su palabra y que Él ha dicho que habría de enviar a su Espíritu Santo a morar en nosotros y ayudarnos en lo que nosotros no podemos hacer. Él ha dicho que había de enviar a su Hijo Jesús y lo hizo. Él ha dicho que hay moradas para aquellos que aceptamos a Cristo. Y hermanos, nosotros creemos que las hay. Y es por esto que nosotros debemos obedecer a nuestro Dios, no solamente porque vemos su fidelidad en las promesas hechas en el pasado, no solamente porque vemos el cumplimiento de esas promesas en el presente, sino porque tenemos la esperanza de esas promesas que todavía han de venir. Sigue diciendo este versículo 14, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Hermano, creo que esto es un tema en el cual podríamos durar días, meses, quizás años hablando. El tema de cómo nosotros permitimos que personas y cosas tomen el lugar de Dios en nuestro corazón. Esto no era un mal que solamente enfrentaba al pueblo de Israel, como muchas veces vemos y que estamos leyendo la palabra de Dios y siendo enriquecidos por estas escrituras del Viejo Testamento, y cada vez que vemos al pueblo de Israel meter la pata decimos, óyeme, pero esta gente son malos, óyeme, pero qué idólatras. Incluso viendo la gloria de este monte, le piden a Aarón que hagan un ídolo y se olvidan de su Dios. Hermano, la realidad o la triste realidad es que actualmente día a día hay creyentes, habemos creyentes que estamos olvidándonos de Dios, poniendo cosas que estamos supuestos a utilizar para la gloria de Dios, la estamos poniendo en el lugar de Dios en nuestra vida. Y es por esto que en el contexto de la riqueza es que el Señor dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar al uno y aborrecer al otro. Es muy común escuchar ese dicho de que no se puede tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. De igual manera, hermanos, no podemos pensar que vamos a servir a Dios con integridad y fidelidad si en nuestro corazón hay ídolos que están tomando su lugar. Y casi siempre estos ídolos están guiados por un corazón egoísta que desea su propio beneficio por encima del bien de los demás y por encima de la obediencia y el agrado hacia su Dios. El versículo 11 del capítulo 23 dice de la siguiente manera: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Noten cómo comienza esa palabra, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Escuchen estas otras dos palabras que ya nosotros vimos. En el versículo 15 dice Josué: escogeos hoy a quien sirváis. Guardad, escoged. Hermanos, cuando nosotros hablamos del servicio hacia Dios, no estamos hablando de algo que hacemos por responsabilidad o mera responsabilidad, o no estamos hablando de algo que hacemos por imposición. Esto debe ser una intención del corazón. O no puede el Dios Todopoderoso crear seres que le obedezcan como robots, dice el hermano, sin ningún libre albedrío que les permita decidir si servirlo o no.
Bueno, la realidad es que el mandato es imperativo para nosotros de escoger a Dios o escoger ir tras los ídolos, de desear quitar de nosotros todo aquello que nos separe y nos aleje de Dios, o escoger seguir a ese Dios que es fiel a su palabra. Hermano, nosotros tenemos razones sin fin para poder recordar que el Señor a quien nosotros servimos no es un Dios que se place en el engaño, no es un Dios que se place en ver el sufrimiento del mundo, sino que nosotros podemos recordar cada día que nosotros tenemos un Dios que desea el bien de sus hijos. Lo que pasa es que ese bien nosotros le damos otra definición y creemos que se refiere a algo simplemente banal, de poder estar estable en esta vida, poder tener una estabilidad en todos los sentidos y que ahí yo voy a estar bien como Dios quiere que yo esté. Pero esto va en contra de la enseñanza que nosotros vemos en la Escritura, cuando vemos a los siervos de Dios sufriendo, siendo perseguidos, siendo golpeados, siendo rechazados. Y vemos a Dios a través de los escritores de su palabra diciéndonos que bienaventurados somos cuando estas cosas nos estén pasando. Es como Dios diciéndonos, cuando esto le esté pasando a ustedes, ustedes estarán bien. Porque de estar bien para Dios no se refiere a estar bien económicamente o desde una cosmovisión del mundo, estar bien y estable financieramente o posicionado correctamente, sino que estar bien para Dios significa estar dentro de la voluntad de Él. Y es al salirnos de la voluntad de Dios que comenzamos a experimentar el dominio de los ídolos que nos atan y dejamos de experimentar la libertad que se encuentra en Cristo. Es increíble para mí como yo leía este capítulo 24 y Josué en duras palabras le decía, escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, a los ídolos de sus padres o a los ídolos de las naciones que están alrededor de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No como dice el corito, hombres, no como dice el corito, mi casa y yo y mi casa. Josué solamente no era el líder del pueblo de Israel, él era el líder de una familia, él era el líder de una mujer, el líder espiritual de su esposa. Y él dice, yo y mi casa. Porque empezando por nosotros que tomamos la decisión de servir a Jehová, y todo aquel que esté bajo nuestro cuidado como hombres, bajo nuestro cuidado y protección, nosotros le pasamos ese deseo y esa responsabilidad de servir al Señor. A veces nos quejamos o a veces vemos hermanos que se quejan porque sus mujeres, no era que debieran estar haciéndolo, que tal vez el tiempo de calidad que ellas tienen con Dios no es suficiente. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿está el líder de ese hogar escogiendo a Dios cada día? ¿Está el líder de ese hogar influenciando a esos hijos para que sirvan a Dios, como decía Deuteronomio 6, que debían escribir la palabra de Dios y sus mandamientos en las puertas y repetirlo de generación en generación? Esto es un trabajo que necesita ser hecho por líderes que Dios ha instituido en cada hogar. Pero no creamos que este es un mandamiento que se limita al género masculino, ya que Dios nos ha dicho que todos debemos escoger al Dios único y verdadero y quitar de nosotros cualquier cosa que quiera tomar su lugar. Hermano, termino leyendo estas palabras que las encontramos en el capítulo 24 de Josué, donde luego de él decir
Escojan a quién ustedes van a servir. El pueblo dice, no, nosotros vamos a servir a Jehová porque Jehová nos sacó de la tierra de Egipto y hizo maravillas entre nosotros. Nosotros vamos a servir a Jehová. Josué le dice, ustedes no van a servir a Jehová porque Jehová es un Dios celoso. Ustedes no van a servir a Dios porque Dios es celoso. Inmediatamente ustedes se aparten de Él para servir a los ídolos, Él los va a consumir y va a traer condenación sobre ustedes. Es ahí cuando ellos le dicen no, sino que a Jehová serviremos. Josué les responde de esta manera y dice, Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron, testigos somos. Hermanos, no caigamos en la tentación de tomar tan a la ligera la iniciativa que hemos tomado de seguir a Cristo. A veces nos acostumbramos a una rutina de visitar la iglesia, de ir un domingo, y nos olvidamos cuando ese día le dijimos al Señor que le entregaríamos nuestra vida en obediencia y en servicio. Josué dice, ustedes son testigos de que ustedes han decidido servir al Señor. Nosotros somos testigos de que nosotros también hemos decidido seguir a Cristo. Hermanos, vamos a cumplir con el servicio que debemos rendir a este Dios que es fiel a su palabra. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. La Biblia dice que dentro de nosotros hay una naturaleza que se opone al bien y que se opone a la naturaleza divina. Pero esto no es excusa y no es razón para olvidar que el Señor ha enviado a su Consolador a habitar en nuestras vidas. Y que nosotros, para obedecer, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, que Dios te bendiga y que sea Dios ayudándonos a servirle porque Él es fiel.